8 de la mañana con 53 minutos. Es un placer recibir aquí en los estudios de Arriba Gente al senador Gustavo Penades por el Partido Nacional. Hoy se realiza la primera sesión del Senado de este periodo legislativo. Además, todo lo que dejó la reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el viernes anterior en Suárez y Reyes. Bienvenido, Penades, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un placer estar con usted, como siempre. Bueno, comenzamos por lo que va a pasar hoy, este inicio de sesiones a nivel de la Cámara Alta. ¿Qué expectativas hay? Bueno, hoy es la primera sesión del mes de marzo del Senado y de tarde sesionará la Cámara de Diputados. Y comienza a tratarse el orden del día parlamentario, en el que hay ya varios temas vinculados a temas más bien de trámite en esta primera sesión, producto que las comisiones no han funcionado en los meses de enero y febrero. Lo importante es que hoy entra el proyecto de ley oficialmente al Senado de rebaja de impuestos anunciada por el presidente el pasado 2 de marzo. Ya se decidió que el jueves va a ser convocada la Comisión de Hacienda del Senado para tratarlo y el próximo martes sería aprobado en el Senado el proyecto de ley, pasando a la Cámara de Diputados y esperando que en la Cámara de Diputados tenga también tratamiento rápido, producto de que va a ser votado por unanimidad. A pesar de las críticas que se han realizado, todos los partidos políticos van a votar a favor de la rebaja impositiva que el gobierno propuso. ¿Esto podría quedar efectivo para este año? Sí, va a quedar efectivo para este año. Todas las rebajas que se anunciaron. Una gran cantidad de las mismas sí, las mayorías y las más importantes sí. Y yo calculo que será a partir de la promulgación de la ley, que estamos intentando que sea lo antes posible, ojalá antes de que finalice el mes de marzo. El senador Domenech dijo que tal vez quedaran para el año que viene algunas. No, ¿De qué depende? No, la mayoría son para este año y se van a implementar una vez que la ley sea reglamentada. No son para el año que viene. Hay una confusión ahí porque en el artículo sexto del proyecto habla de la aplicación a partir del 31 de diciembre del 2023. Ese es un trámite de carácter legal. La aplicación inmediata de la rebaja comienza a regir una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la ley aprobada por el Parlamento. ¿Qué evaluación hacen de estos anuncios? Sobre todo a nivel tributario, fiscales. Yo creo que son muy importantes porque son un anuncio de que el gobierno apuesta a quitarle un poco de presión fiscal sobre esencialmente la clase media y los jubilados. Por supuesto que no es lo suficiente para muchos, por supuesto que algunos, lo paradójico es que los que crearon estos impuestos hoy dicen que la rebaja es insuficiente, pero nunca rebajaron un impuesto, los impuestos los está rebajando el gobierno de coalición del presidente Lacalle Pou. Es en la medida de lo posible, no nos debemos de olvidar de que el Uruguay sigue teniendo un déficit fiscal mucho menor que el que se tenía, va a andar en alrededor de 2.5 del Producto Bruto. O sea, ¿qué quiere decir el déficit fiscal para los televidentes? Quiere decir que el Estado uruguayo gasta más de lo que recauda. Y eso genera déficit. Eso se financia de dos maneras. Se financia o aumentando impuestos, cosa que este gobierno no ha hecho y no lo va a hacer, o endeudándose en el exterior, cosa que el gobierno ha intentado de restringir lo más que se pueda, producto que ya era demasiado grande la deuda externa que recibimos del gobierno anterior. Entonces, a pesar de ese contexto, el Uruguay ha crecido, el Uruguay genera más trabajo, y el Estado está llevando adelante políticas más eficientes en muchas áreas sensibles del Estado, de las cuales se refirió el presidente en el mensaje del pasado 2 de marzo, y en materia impositiva había un compromiso de poder iniciar un proceso de rebaja de impuestos. Bueno, ese proceso se comienza a implementar y le reitero, va a ser votado por unanimidad, o sea que tan malo no es. Por eso mismo, va a ser votado por unanimidad. Sin embargo, las voces desde la oposición han sido críticas respecto a algo que también ya hemos abordado, lo hizo el presidente de la República ayer aquí con Blanca Rodríguez, pero tienen que ver con que en pandemia se incrementaron impuestos que ahora se descuentan y el balance en definitiva sería volver a lo que estaba previo a la pandemia. En pandemia, no lo comparto para nada. En pandemia no se creó ningún impuesto. En pandemia hubo un solo impuesto creado durante 6 meses para los funcionarios públicos que cobraban más de cierta cantidad de dinero, que eran por arriba de los 200.000 pesos. O sea, en pandemia muy por el contrario, el Estado volcó más de 2.000 millones de dólares en atender lo que la pandemia generó. Y hoy el Uruguay es tomado como un ejemplo en el mundo de cómo pudo asistir a los pequeños y medianos emprendimientos, al sector turismo, el seguro de paro parcial que pudo atender a los trabajadores. Y hoy, por suerte, en el Uruguay, la tasa de empleo ha superado la que teníamos antes de la pandemia. Así que entonces,
No todo está bien, pero sí todo está mucho mejor que hace un tiempo atrás. Se habla de más de 60.000 uruguayos que dejarían de pagar IRPF. Exactamente. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué monto aproximadamente? Bueno, o de escalonado entre cuánto difícil, y cuánto? Porque es una de las críticas, perdón, sí, perdón. No, pero más que nada por las críticas que también surgen desde dentro de la coalición de gobierno respecto a 250 pesos, 500 pesos, que se entiende que dentro del bolsillo de los uruguayos no hacen una gran diferencia, más allá que creo que cada pesito suma para las familias uruguayas. A ver, yo 250 pesos o 500 pesos o 600 pesos o 2.000 pesos por mes es un goteo permanente que no se le va a sacar del bolsillo de los uruguayos. Yo creo que es un esfuerzo muy grande de renuncia fiscal que el Estado está haciendo, 150 millones de dólares, y que se le transfiere a la población. Y ese goteo no va a ser para que ese uruguayo abra una cuenta en un banco, va a ser seguramente para gastar un poco más, ayudar a reactivar aún más el mercado interno. O sea, es un círculo virtuoso. Si usted me pregunta a mí qué me gustaría, a mí me encantaría no pagar ningún impuesto, pero es imposible. O sea, es una ficción plantear ese tipo de situaciones. Entonces, es una ficción porque Cabildo Abierto, en base a sus asesores, señala que hay que ir hacia una reforma tributaria un poco más amplia, que esto es el inicio, pero que de a poco se puede ir pensando en exoneraciones a grandes empresas, a multinacionales que llegan a nuestro país y prácticamente están exoneradas de la mayoría de los impuestos. Yo creo que ese es un interesantísimo debate que a mí me gustaría dar, porque es cierto, esos son temas en los que sin lugar a dudas en algún momento vamos a tener que encararlos. Le voy a poner un ejemplo. Es verdad que una empresa grande, por ejemplo, se instala en una zona franca y no paga impuestos, pero genera más de... El caso de PepsiCo, el caso de UPM. Pero genera más de 1.500 puestos de trabajo. Entonces, en la balanza, usted tiene que poner por un lado lo que el Estado genera o deja de percibir por impuestos y lo que se genera y se dinamiza el mercado laboral. Los grandes emprendimientos nacionales que hoy existen, o sea, los grandes tomadores de empleo, muchos de ellos están vinculados a este régimen. ¿Que es un régimen injusto? Parcialmente estoy de acuerdo con esa afirmación, porque creo que este es el primer gobierno que está preocupado por atender a la clase media y porque también no nos debemos de olvidar, porque hablamos mucho del IRPF y el IAS, el gobierno anunció también una sustantiva rebaja en los impuestos para las MIPYMES, que son la gran dinamizador del mercado interno, especialmente del mercado laboral. Todo lo suficiente, lo que se podía. Ahora, antes se recaudaba más y se gastaba más, y los servicios no eran buenos. Hoy la tendencia cambia y lo que se busca justamente es priorizar en la medida de las posibilidades, sacarle un poco de presión fiscal a la población. Si esto lo suma a que las tarifas han sido aumentadas por debajo de la inflación, esto se suma de que hay otra serie de medidas. El presidente se olvidó, por ejemplo, el otro día de anunciar una medida para mí muy importante, rebajó la tasa de intereses en las cooperativas de viviendas del 8 al 2%. Todo un reclamo histórico de las cooperativas. Exactamente. De todo eso se va sumando. Y retroactivo, ¿no? Exactamente. Y todo eso se va sumando y ayuda en el bolsillo. Entonces, nadie puede decir, vivimos en la panacea. No, pero se cambió la tendencia de que en el Uruguay era tradicional, gastamos más, no importa cómo gastamos, generalmente se gastaba mal, y aumentamos impuestos. Y eso se terminó. Las deducciones es otro aspecto a tener en cuenta también dentro de estos anuncios. Exactamente, que son muy importantes. Las deducciones en viviendas de alquiler, las deducciones en compra de viviendas. ¿Se puede explicar un poquito mejor? Porque a veces creo que queda como bueno, son deducciones, pero en realidad es que me descuentan o en realidad es que me devuelven o me sacan menos. A ver, en definitiva, lo que quiere decir eso para el televidente es que usted va a tener un poco más de plata en el bolsillo. Porque no le van a quitar o le van a quitar menos por algún tipo de alguna de estas situaciones, deducciones o el IRPF o el IAS. Eso, después entramos en la discusión de si es una devolución o no es una devolución o es una rebaja. Esa es una discusión más bien para mí absolutamente artificial. Lo importante es a la clase media y a los trabajadores, 80.000 dejan de pagar IRPF. 80.000 entre trabajadores y jubilados, 60 y 20. Y además de eso se produce una serie escalonada de rebajas que son tendientes a devolverle a la población algo del esfuerzo que hacemos todos los días para bancar al Estado. Tocó el tema de los jubilados, el IAS, que se elimina para 22.000, si no me equivoco, 20.000.
¿Qué pasa con las jubilaciones mínimas? ¿Es un debe que tiene esta administración? Es un debe que tienen todas las administraciones, porque hay una realidad que estamos intentando cambiarlo con la reforma de la seguridad, del proyecto de reforma de la seguridad social a largo plazo. O sea, el sistema de seguridad social en el Uruguay es un sistema absolutamente insostenible a mediano y largo plazo y además deficitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que pagamos los trabajadores por nuestros aportes de trabajadores o los aportes patronales no logran financiar ni de cerca lo que hay que pagar de seguridad social a los pasivos y a las funciones que cumple el Banco de Previsión Social. Eso hay que asistirlo financieramente todos los meses con transferencias desde rentas generales, o sea, plata que pagamos por otros impuestos, o nada más ni nada menos. En el Uruguay nadie se acuerda que 7 puntos del IVA van directamente a financiar al Banco de Previsión Social. Entonces, ante esa situación, cuando usted habla de las jubilaciones más bajas, ellos han tenido un incremento, no el suficiente. Este es un incremento que ha venido siendo permanentemente entendido. Hagamos justicia desde administraciones anteriores también, hay que decirlo por honestidad intelectual, pero, claro, no es lo suficiente para lo que desde el mundo del trabajo ese hoy pasivo aportó en el momento que era un activo. Ahora se habla mucho del BPS y es entendible porque ya desde hace años, desde que Ernesto Murro creo que estaba al frente del BPS, se señalaba este problema que en un determinado año ya iba a estar desfinanciada la caja. Lamentablemente la gestión de Murro incrementó o agravó esta situación en el año 2008, ¿no? O sea, en el año 96 es una reforma para intentar equilibrar la situación. Que se no logró tuvo sus resultados, equilibrar y lamentablemente en el 2008 por una serie de medidas desacertadas, porque cuando vino al Parlamento a explicarnos cuáles eran esas reformas, que las votamos todos, las cosas como son, nos dijo, y se acogerán más o menos 30.000 beneficiarios. Se acogieron más de 130.000. Y eso lo que hizo fue descuajeringar las cuentas del BPS nuevamente. ¿Esa es parte de la responsabilidad en este financiamiento del BPS? Es parte importante del agravamiento de la situación y de por qué vamos a tener que pensar en esta reforma a mediano y largo plazo. Se hicieron algunas reformas, por ejemplo, la caja militar en años anteriores, no las que por lo menos se entiende serían las más adecuadas. ¿Se puede pensar en algún tipo de reforma para, por supuesto. Para esta en una particular? de las bondades de este proyecto está vinculado a que vamos a un sistema previsional único. Se terminan las cajas y se terminan esos privilegios o supuestos privilegios que podrían existir en el pasado y que tienen muchísimas justificaciones que hay que entenderlas para poderlas saber explicar bien. ¿La edad jubilatoria también está en juego para los militares, sí, teniendo en cuenta que el resto de quienes aportan a comercio y servicios se aumenta 5 años prácticamente? Eso es verdad, está para todas, para la policial, para la militar. ¿En cuántos años se incrementan para el personal militar y policial? Varía según los grados, según las tareas, pero aumentan también un promedio de 5 años y más. Hablando de la reforma de la seguridad social, está en juego la postura de Cabildo Abierto, un socio fundamental para la coalición de gobierno, que se ha mantenido firme y creo en uno de los puntos principales tiene que ver con pasar de los 10 mejores años hacer una evaluación de los 25. Eso es insostenible desde el punto de vista de la ecuación económica. O sea, eso se planteó en un momento, se desechó, Cabildo lo aceptó, que no se atendiera en el mensaje original del proyecto, se entendió que no debía de ser incorporado en el Senado y no va a ser incorporado en la Cámara de Diputados. ¿Ya se descarta? Bueno, por lo pronto, si se insistiese con esa medida, hace absolutamente inviable el proyecto de reforma. Mejor que no haya reforma. Pero esperemos a que podamos convencerlos nuevamente de que es necesaria una reforma y que eso en una Los 3 puntos principales que ha planteado Cabildo tienen que ver con la inversión de las AFAPs en el exterior, los 25 años y la caja notarial. De los 3 puntos, 2 son, diría yo, que discutibles. Las AFAP y la caja notarial. Exacto, el otro no es ni siquiera discutible. ¿Eso cambiaría totalmente la ecuación de la reforma? ¿Por qué? Cuando usted se refiere a eso... A los 25 años. Hace inviable la ecuación económica, o sea, no se sostiene el sistema. El sistema al que iríamos es peor que el actual. ¿Y eso por qué? Porque en definitiva uno de los aspectos que se maneja es que el trabajador no va a percibir menos dinero.
No se va a jubilar con menos plata. No, es que no se va a jubilar. El tema no es lo del trabajador, el tema son los aportes y el incremento que esto ocasionaría cada 5 o 10 años, que estamos hablando casi que en 10 años 100 millones de dólares y así sucesivamente. Pero porque ¿de dónde sale esa ecuación? Para entenderla también, ¿no? Y dejar la tranquilidad que con esta reforma yo hoy me jubilo con un dinero, pero capaz que con la nueva reforma me jubilo con menos porque me toman los 25 años. El problema está que la ecuación actuarial, los cálculos actuariales han demostrado que en todos los quintiles el jubilado se va a jubilar con más de lo que se jubila en la actualidad. El problema que plantea Cabildo Abierto está relacionado con el cálculo, el tiempo y los montos. Y eso es lo que hace inviable el proyecto de reforma, producto de que se necesita más financiación para atender lo que Cabildo Abierto plantea. Y eso, lamentablemente, no se puede hacer. Le reitero, son cálculos actuariales que necesitaríamos 5 programas para poderlos explicar. Pero en definitiva... Pero se da fe que una persona no se va a jubilar con menos dinero que lo que podría jubilarse con los 10 mejores. El gobierno demostró tanto en la comparecencia, cuando fue al Senado y a la Cámara, que por el contrario... las jubilaciones van a aumentar. Todas. Hay una en un quintil que aumenta, pero menos que en el promedio, que es algo que luego el Senado se corrigió para que no sucediese. Y lo que tenemos que ver es que la integralidad del proyecto lo que hace es atender hacia la tendencia hacia un sistema previsional común que termina con la lógica de las cajas y que permite, entre otras cosas, a largo plazo hacer algo que para mí es lo central de todo esto, que usted cuando se vaya a jubilar se pueda jubilar. Hoy eso, si no se reforma, está en severa tela de juicio. Y si usted quiere un ejemplo muchísimo más cercano, miremos a la caja bancaria y a la caja profesional. La caja bancaria corre riesgos de no poder pagar más las jubilaciones de los actuales jubilados en pocos años más. Entonces, esa situación de la que por suerte el gran sistema todavía está lejano, es la que queremos corregir para que esa situación no suceda. ¿Por qué? Porque hay que entender que cuando se dicen estas cosas, dice, bueno, pero el Estado puede financiar o puede ayudar o puede transferir. Lo que está diciendo... Es que no. No, es que usted y yo tenemos que pagar más impuestos. Porque el Estado no tiene un árbol del que arranca la plata como fruto. No, la plata sale de un solo lugar, del bolsillo de la gente. Entonces, cuando usted dice, la caja bancaria, la caja profesional tiene serios problemas de viabilidad a muy corto plazo, pero a muy corto plazo, vamos a tener que asistirla desde rentas generales, o sea, usted y yo vamos a tener que hacerlo, en cajas en las cuales muchas veces las jubilaciones siguen siendo privilegiadas. Me parece que es ahí donde tenemos que mirar para intentar que eso, que lamentablemente se llega a esa situación a corto plazo, no suceda en el resto del sistema. Apenas le cambio de tema porque teníamos un compromiso horario. ¿Cómo tomó estas repercusiones del fin de semana del caso Astesiano y la fiscal Fossati, esos audios que se difundieron, ese pedido de licencia, ese pedido nuevamente que se la quite del caso al fiscal Juan Gómez? Me parece un manoseo innecesario y tiene como consecuencia una pérdida de la confianza en el sistema judicial. A ver, en el contexto de esos audios que se dieron a conocer, esos audios que se dieron a conocer son muy anteriores a afirmaciones que posteriormente ha hecho la doctora Fossati en cuanto que ha podido investigar, se le ha suministrado toda la información, etcétera, etcétera. La consecuencia de la divulgación es lo que capaz que algunos buscaban, que es separarla del caso. Otros buscan, a mí no me sirve decir que confío en un fiscal cuando éste me da la razón y que dejo de confiar cuando no me sirve lo que dice. Eso no vale. Uno puede decir, a mí no me gusta la sentencia, no me gusta el acuerdo logrado, no me gusta el fallo, pero lo que no puede es poner en tela de juicio, y más cuando usted o los actores políticos no lo deberíamos de hacer bajo ninguna circunstancia. Ahora, hoy el diario El País dice en audiencia, la fiscal Fossati dijo que no confiaba en la policía y que debía chequear cada uno de los datos que se le pasaba. Y bueno, seguramente eso habría que preguntárselo a la doctora Fossati. Qué trabajo también para el fiscal, no confiar en el auxiliar que le brinda la información y lleva adelante la investigación. Y bueno, sí, esas son afirmaciones que nos deben de preocupar y mucho, producto de que
lo normal es la confianza, y que creo que pasa en la inmensa cantidad de casos, y la policía es una gran asistente de la justicia y que cumple muy bien su función. En este caso, la doctora Fossati parecería ser que tenía en algún momento, porque ese audio es de un tiempo determinado, tenía esa sensación. Yo le escuché posteriores declaraciones diciendo que había trabajado con toda la cantidad de pruebas y elementos en su momento. Ahora, ¿la consecuencia cuál es? Pidió licencia, se alejó del caso. No es la mejor de las consecuencias. Penades, le agradecemos Ha sido un que placer. nos haya visitado y bueno, que sea un buen año a nivel de la legislatura. Ojalá que así sea la y que Cámara podamos Alta. cumplir con todas las expectativas de la población. Muchas gracias. Nos acompañó el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. Es momento de retomar el contacto con